En febrero de 1940, los nazis empezaron a publicar en el Gobierno General de Polonia, en Cracovia para ser más exactos, esta revista en polaco y a color, llamada Ilustrowany Kurier Polski, que significa Correo Polaco Ilustrado. Esta portada pertenece a la segunda edición, donde se puede ver a un grupo de mujeres sonriendo desde la ventana de un tren. En el texto se puede leer "Nos vamos a Alemania", como si esto se tratase de una gran hazaña. Aquí se puede ver un grupo de hombres aparentemente contentos trabajando la tierra en Alemania. Qué irónico, trabajando para su propio opresor y aparentemente de forma voluntaria. La realidad era muy distinta y decenas de polacos fueron deportados a Alemania para hacer trabajos forzados. Estos son los 11 principios de la propaganda de Goebbels. ¿Con cuál de estos te han engañado? Principio de simplificación y el enemigo único. Este habla de adoptar una única idea, un único símbolo e individualizar al adversario en un único enemigo. Para los nazis, el único enemigo eran los judíos. Hitler creía que ellos eran los culpables de acaparar la riqueza de Alemania y de aumentar el desempleo. Principio del método de contagio. Este habla de reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Durante la Segunda Guerra Mundial se establecieron dos grandes bandos, el capitalismo y el comunismo. La Unión Soviética del lado del comunismo y Estados Unidos como principal representante del capitalismo. El enfrentamiento parecía ser rusos versus estadounidenses, pero realmente los dos bandos enfrentados eran estos dos sistemas económicos mencionados anteriormente. Principio de la transposición. Este consiste en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con otro ataque. Todos intentaron cuidarte y tú no hiciste más que ser muy malo. No puedo creer que no estés de mi lado. Yo estuve de tu lado cuando alguien robó el radio de tu auto. No es mi culpa no saber compartir. No fui al kinder. Que no puedes regular cada aspecto de nuestras vidas. Podría, si tan solo lo aceptaras y dejaras de pelear. Principio de exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Por ejemplo, gran cantidad de mujeres que se han declarado feministas están concentrando sus esfuerzos en convertir cualquier aspecto cotidiano en una amenaza sexista. For these constant battles you'll see in offices right across the country between the sexes for control of that office thermostat. Yeah, exactly. And I think, one of the biggest problems is that often in offices, it is men who control temperatures. That's just something I've found anecdotally. And because majority of the men in offices seem to be absolutely fine with the temperatures, women kind of just sit there on the corner feeling absolutely frozen. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. A pesar de caer en una subestimación del criterio de la sociedad, podemos ver que no está muy alejada de la realidad. Un ejemplo de eso es la multinacional Coca-Cola, donde las campañas publicitarias de la empresa han primado sobre los estudios que indican sus efectos colaterales. Principio de orquestación. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad, como sucedió con la palabra castrochavismo en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Conduzcan a Colombia al castrochavismo. No entreguemos nuestro país al castrochavismo. Santos le entregó las llaves de la paz y le entregó el país al régimen castrochavista. El lenguaje terso, informador. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente información y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa. Este principio se puede ver reflejado de forma evidente en el mercado tecnológico actual, donde la fabricación de teléfonos celulares inteligentes se incrementa cada vez más y más, incitándonos a nosotros como consumidores a comprar el más nuevo, aunque este,
comparado con una versión anterior, pareciera no tener diferencias, pues son escasamente notables para el usuario común, o sea, la mayoría. Principio de la verosimilitud. Este nos habla de construir argumentos a partir de fuentes diversas o de informaciones fragmentarias. La credibilidad de los argumentos que utilizamos para apoyar nuestra estrategia va a depender de que las personas sean capaces de encontrar razones para creernos. Realmente cualquier información puede ser creíble con los suficientes apoyos informativos. Principio de la silenciación. Este nos habla de acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación. Un ejemplo de esto es la palanca en los medios, que ha sido muy utilizada para el beneficio propio, como en el caso de Enrique Santos Castillo, que favoreció a su hijo Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, mientras fue dueño del diario El Tiempo. Principio de la transfusión. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas, como cuando se ataca al modelo de familia tradicional. Un ejemplo de esto es la famosa ideología de género inventada por el ex procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. Ya no será la ideología de género impuesta a nuestros hijos mediante una cartilla, sino que estará en la Constitución. Pretenden que la ideología de género quede como norma constitucional. Desde luego, no la llaman así, la llaman el enfoque de género. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer mucha gente que se piensa como todo el mundo. La tulipomanía fue un fenómeno especulativo en los Países Bajos, donde se creía que las flores eran un símbolo de riqueza, en especial los tulipanes, así que todos querían tenerlos. El precio de los tulipanes aumentó enormemente y con él la euforia. Las personas se retiran de sus trabajos para trabajar sembrando o vendiendo tulipanes. Incluso se conoce un caso de un intercambio de un bulbo de tulipán Semper Augustus por una lujosa mansión. Bueno, para finalizar el video quisimos hacer una pregunta, la cual vamos a dejar abierta. Cada uno va a dar su opinión al respecto y ya queda abierta para que ustedes la respondan también. Bueno, la pregunta es, ¿fueron estos 11 principios críticos para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que en lo que respecta a la situación alemana, sí fueron muy importantes porque fueron primordiales en el proceso de convencimiento del resto de los alemanes sobre las ideas de Hitler, y teniendo en cuenta pues que Alemania fue uno de los que inició la guerra, entonces creo que sí fueron muy importantes los 11 principios. Desde mi punto de vista no fueron tan críticos para el desarrollo de la guerra, simplemente fue algo que pudo haber motivado a una pequeña porción del pueblo, pero más que esos principios creo que la causa por la cual muchos alemanes se unían a este régimen era más que todo por el temor a ser asesinados, a perder todo lo que tenían simplemente por ir en contra o no estar de acuerdo con las ideologías que tenía el régimen nazi. Entonces, más que los 11 principios de una u otra forma pudieron haber ayudado a que una pequeña porción se convenciera completamente de que eso era lo correcto, pero yo creo que la gran masa de alemanes fueron convencidos más que todo por el miedo, fueron dominados más que todo por el miedo que por estos principios que querían mostrar a los alemanes como superiores. Los 11 principios fueron pues iniciados por Joseph Goebbels, pero esos 11 principios fueron adoptados por otras personas después de haberlos hecho. ¿Otras personas durante la Segunda Guerra Mundial? Para enemigos sí. Alemanes. O sea, enemigos de alemanes eran los principios para su propio beneficio. Sí. Pero igual volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene eso que ver? Que fueron importantes para el desarrollo de la guerra. Vuelvo a lo mismo. Del lado de los alemanes no considero que hayan sido tan importantes, por lo que ya dije.
Pues para Alemania no, de pronto para una pequeña porción, pero no creo que haya sido muy sustancial esa pequeña porción para que la guerra haya tomado un rumbo muy distinto y que otros miembros de la guerra que estuvieran en contra de los alemanes también hayan adoptado sus principios. Tampoco creo que haya sido fundamental, porque lo más importante era acabar con la guerra o acabar con los iniciadores de esa guerra, más que convencer al pueblo para derrotar a los enemigos. Entonces, aunque los enemigos de Alemania hayan adoptado estos principios, tampoco opino que hayan sido bases fundamentales para haber derrocado todo el imperio alemán. Fue más fundamental, pues supongo que traer la paz o traer los beneficios que ellos creían que iban a traer al ganar la guerra. Pero los 11 principios sirven hoy en día para la gente boba como usted. No, porque durante la guerra también fueron importantes. Pero porque es que habían dos bandos, entonces uno lo utilizaban en contra del otro. Sí, pero igual sigo pensando que la gente no se dejó dominar tanto por eso, no más por los 12 principios, sino más por el temor. Bueno, entonces, como esta mujer dijo al principio, la idea es que respondan y de pronto encontremos opiniones diferentes o muy similares, o ver qué puntos de vista tiene de la guerra, de estos son principios qué tan fundamentales, qué tan críticos fueron para la guerra, porque pueden no ser iguales, pueden ser muy diferentes y pueden ser mucho más interesantes. Eso es todo, amigos.